6, versículos del 60 al 71. Puestos de pie, hermanos, por favor. Leamos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, con esta última sección del capítulo 6, el apóstol Juan termina su relato del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Y a partir del capítulo 7, todo se va a centrar ahora en Judea. Hermanos, este pasaje es de enorme importancia. Hasta este punto, hermanos, hemos visto cómo el Señor Jesucristo de una manera contundente ha dado testimonio de su deidad. Ha hablado afirmaciones contundentes acerca de su deidad. Y estas afirmaciones, hermanos, dejaron bastante claro que Él no era un profeta más, que Él no era un profeta cualquiera. Y como veremos, hermanos, precisamente estas afirmaciones de su deidad fue lo que llevó a esos discípulos, entre comillas, a darse cuenta de que el Señor Jesús no cumplía con sus expectativas, que el Señor Jesús no iba a cumplir lo que ellos esperaban. Ellos, como lo hemos reiterado constantemente, ellos querían un rey terrenal. Ellos querían un libertador de la opresión romana. Ellos querían tener a Cristo a su disposición para que los sanara y los alimentara. Y al ver que no obtendrían esto, lo abandonaron, lo dejaron. Así que aquí tenemos dos tipos de discípulos: los falsos, que abandonaron al Señor Jesús, y los verdaderos, los que siguieron al Señor para siempre. Y mi deseo, hermanos, es que en la medida en que vayamos estudiando este pasaje, podamos ver lo que hay en nuestro corazón respecto a Cristo. El debate en la sinagoga de Capernaum ha terminado. Esta conversación entre Cristo y los judíos que estuvimos estudiando por varias semanas, en varias predicaciones, finalmente terminó. Y vemos, hermanos, que había 3 grupos presentes en esa sinagoga de Capernaum. Ellos habían sido testigos de ese debate, de esas palabras del Señor Jesús. El primer grupo era el grupo de los judíos. Había líderes, esos fariseos, esos escribas.
estos que hablaron con el Señor Jesús representando a toda esa multitud, este grupo que se oponía al Señor Jesús y la multitud misma que acompañaba a estos líderes religiosos. Ese es el primer grupo. El segundo grupo estaba compuesto por aquellos que se consideraban discípulos de Jesús, entre comillas. Eran discípulos en cierta forma. Lo habían seguido durante sus primeros 2 años de ministerio. Habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas. Incluso algunos se habían bautizado bajo la autoridad del Señor. Este es el segundo grupo, los discípulos. Y el tercer grupo era el grupo de los 12. En otras partes del Evangelio de Juan, a estos se les llama discípulos. Nosotros mayormente los conocemos como los apóstoles. Pero aquí en este pasaje que vamos a estudiar, hermanos, no se les llama ni de una forma ni de otra. Son simplemente los 12. Ese es el título que el mismo Señor Jesús les da, los 12. Y este título los distingue de ese grupo general llamados discípulos. Ahora, en estos versículos, hermanos, vamos a ver la respuesta de estos dos grupos, de los discípulos y de los 12, a la enseñanza del Señor Jesucristo, a todo lo que el Señor enseñó a esos judíos en esa sinagoga de Capernaum. Hermanos, la enseñanza del Señor Jesús puso a prueba el compromiso de esos hombres, puso a prueba el compromiso de esos dos grupos hacia Él. Y la respuesta de ambos grupos nos muestra la verdadera naturaleza de su discipulado. Y lo que vemos en este pasaje, hermanos, con claridad, es que las respuestas de estos dos grupos eran completamente opuestas. Estaban en los extremos. En los versículos del 60 al 66 vemos que esos discípulos terminaron abandonando al Señor. Y en los versículos del 67 al 71 vamos a ver cómo los 12 reafirmaron con mayor fuerza ese compromiso hacia Él. ¿Qué era un discípulo? En los tiempos del Nuevo Testamento, un discípulo era un seguidor de un rabino, alguien que seguía sus enseñanzas y su estilo de vida. Un discípulo era un aprendiz que seguía a un maestro, alguien que caminaba junto con él en esos viajes largos que se hacían. ¿Con qué propósito? Aprender su doctrina, pero también aprender a vivir como él. Eso era un discípulo, un seguidor. Ahora, veamos estos dos tipos de discípulos y aprendamos algunas lecciones de ellos. En primer lugar, hermanos, vamos a ver lo que he titulado a los discípulos temporales e incrédulos. Ese es nuestro primer título, discípulos temporales e incrédulos. Leamos, hermanos, Juan 6, versículos del 60 al 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Observemos, hermanos, cómo a este grupo de discípulos se les nombra con este título, discípulos, en el versículo 60, en el 61 y en el 66. Porque esa palabra discípulo, como tal, estrictamente significa seguidor. Y ellos de alguna manera eran seguidores del Señor Jesús. Aunque como vemos en el texto, eran seguidores que después dejaron de seguirlo. Tomaron la decisión de no seguir más a Jesús y se marcharon. Y algo nos queda claro, hermanos, en el versículo 64. Estos hombres no solamente eran discípulos temporales, estos hombres eran incrédulos. El Señor dice en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Estos son los que le abandonaron. Hermanos, una de las características de los discípulos temporales es que no son abiertamente rebeldes al Señor Jesús. De hecho, manifiestan su acuerdo de manera general con sus enseñanzas. Inclusive obedecen a ciertos mandamientos. Piensan, estando engañados, que son verdaderos discípulos cuando en realidad no lo son. Algunos en esta vida rechazarán a Cristo y dejarán de seguirlo, como esos hombres de los que leemos aquí. Pero otros, lamentablemente, permanecerán en su engaño. Y esta es una situación terrible. Este es el peor estado en el que puede estar una persona. Pensando que es un verdadero hijo de Dios, sin serlo en la realidad. Y morir con esa esperanza de llegar al cielo. Estos son aquellos que en aquel día le dirán al Señor Jesús, como dice en Mateo 7:22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero solo escucharán de parte de Cristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el Señor a través de este pasaje nos advierte solemnemente de este peligro de estar engañados, creyendo que somos verdaderos discípulos de Cristo, hijos de Dios, cuando quizá no lo somos. Y por ello, a través de Juan, expone a esos aparentes discípulos que estaban siguiendo al Señor, esos discípulos temporales e incrédulos, para que nosotros podamos ver lo que caracterizaba a esos hombres y podamos examinarnos a nosotros mismos. Y Juan nos muestra claramente la razón del por qué esos hombres abandonaron a Jesús. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estos hombres se opusieron a la enseñanza del Señor Jesús, diciendo, dura es su palabra. En el original, hermanos, no significa que sus palabras fueran difíciles de entender, aunque en cierta parte era así, porque nosotros sabemos por el apóstol Pablo que las cosas de Dios, las cosas espirituales, se han de discernir espiritualmente, porque para el hombre natural son locura y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Pero eso no es lo que estos judíos estaban criticando. Significa, hermanos,
esta frase, que su enseñanza les era molesta, su enseñanza les escandalizaba. La enseñanza de Cristo para ellos era como pan seco, difícil de tragar, difícil de digerir. Ellos no estaban dispuestos a tolerar esas palabras del Señor Jesús. Era ofensiva para ellos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Cristo enseguida les dice, ¿esto los ofende? Cuanto más escuchaban las enseñanzas del Señor Jesús, más empezaban a ver lo que realmente significaban sus palabras. Y no les gustaba, les ofendía, les era repugnante. Y esto es porque la enseñanza de Cristo, sus palabras, no satisfacía sus deseos naturales y carnales. Ellos anhelaban el alimento físico y nada más. Ellos no querían el alimento espiritual. Ellos querían un Mesías que derrocara a los romanos, pero el Señor Jesús vino a establecer un reino que no es de este mundo. Ellos querían una obra que realizar en sus propias fuerzas para ganarse un lugar en el cielo. ¿Recuerdan? Ahí en Juan 6:28, ellos le dijeron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué debemos hacer nosotros para ganarnos el favor de Dios? ¿Qué méritos necesitamos cumplir para asegurar nuestro lugar en el cielo? Y el Señor le respondió, Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y esto fue ofensivo para ellos, para su sistema de reglas humanas, para su estándar de vida. Ellos no estaban dispuestos a humillarse a través de la fe. Ellos querían hacer algo. Ellos querían tener el reconocimiento de haberse ganado un lugar en el cielo. Y fue ofensivo para ellos escuchar al Señor Jesús decir, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo? ¿Y nuestras buenas obras? ¿Y nuestros esfuerzos por guardar aún esos mandamientos de hombres? ¿Y nuestro libre albedrío? Estos discípulos murmuraron del Señor Jesús cuando Él les declaró en el versículo 41, yo soy el pan que descendió del cielo. Y estos decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos nosotros? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Si les fue ofensivo el pensar que Jesús era más grande que Moisés, mucho más el pensar que Jesús mismo era Dios. También se ofendieron por la metáfora de la carne y la sangre, rechazando esas imágenes de la cruz. Hermanos, todas estas cosas eran señales de su incredulidad. El no recibir las palabras de Cristo, el escandalizarse al escuchar sus palabras, el sentirse ofendidos por ellas. Pero de la misma manera, así hay quienes comienzan a seguir al Señor por un tiempo y aparentemente son discípulos verdaderos,
Pero cuando leen o escuchan que el Señor Jesucristo dice en su palabra, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no puede ser mi discípulo, se vuelven atrás. Cuando escuchan, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, abandonan al Señor, se vuelven atrás como el joven rico. Para muchos, mientras Cristo sea alguien que puede ayudarlos cuando pasen alguna enfermedad, cuando tengan un problema económico, mientras Cristo les ayude a que sus hijos no estén en los vicios, les siguen. Pero cuando Cristo demanda una vida entregada a Él, una vida que requiere sacrificios, que requiere santidad, dejan de seguirle. Porque lo que quieren realmente es un genio de la lámpara que cumpla sus caprichos. Como esos judíos de la multitud. No quieren a un Señor a quien adorar, a quien someterse, a quien obedecer. Y por ello es que muchos también se van de una iglesia bíblica a donde se muestre a un Jesús que no sea tan severo, que no sea tan demandante. Eso sí, que solo salve, pero que no exija tanto de mí, donde yo no tenga que comprometerme tanto con Él ni con la iglesia, donde me sienta cómodo, donde pueda vivir como el resto del mundo sin que nadie me juzgue, sin que nadie me exhorte. Por lo tanto, hermanos, a la luz de esto, debemos concluir que no todas las personas que se llaman discípulos lo son en realidad. Que no todas las personas que se llaman cristianas lo son en realidad. Ahora bien, hermanos, tal vez algunos de estos discípulos temporales, tal vez algunos se conviertan en algún día en verdaderos discípulos, pero en este momento no son auténticos discípulos de Cristo. Y hermanos, he rogado al Señor que si hay aquí algunos que están engañados, el Señor les salve por medio de esta predicación, para que salgan de ese estado tan terrible del engaño. Vemos aquí en nuestro pasaje, hermanos, que Cristo muestra un conocimiento sobrenatural de los corazones de los hombres. Miren el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y vemos lo mismo en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el Señor Jesús los desafía en el versículo 62 diciendo, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí no está hablando de subir a la cruz, está hablando de su ascensión al cielo. Él no estaba en la cruz antes, Él estaba en el cielo antes. Estaba ahí como hijo de Dios. Y en el cumplimiento del tiempo Él descendió y volvería a ascender a su lugar, al cielo. Él está diciendo, ¿les ofende que les haya mostrado que soy el Hijo de Dios mediante señales y mediante mi enseñanza?
Pero cuán ofendidos estarían si realmente vieran demostrada mi deidad al resucitar de entre los muertos y al verme ascender a la diestra de Dios. Y es interesante ver, hermanos, la construcción de esa pregunta que el Señor les hace. Es un sí futuro. Es un sí que no termina. Si vieran esto, ¿qué harían? Y así los deja luchando con la pregunta para que a su vez ellos mismos se preguntaran, ¿y si sí viéramos eso? Si lo viéramos ascender al cielo, ¿qué haríamos? ¿Qué diríamos? ¿Podríamos seguir negando que Él es el Hijo de Dios? Entonces Jesús les recuerda la razón por la que ellos no creen. Y si ya se sentían ofendidos con su enseñanza, el Señor Jesús pone más limón en la herida, no porque quisiera hacerles daño, sino para que ellos alcanzaran a ver su necesidad de Él, para despertarlos a su desesperada necesidad de Él y de su salvación. Cristo les habla verdad en amor, aunque hoy a ellos les ofendiera esto. Juan 6, versículos del 63 al 65. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esa es la razón por la que ellos no creían, porque no les había sido dado del Padre. Ellos no tenían vida espiritual. Jesús les había enseñado que la vida espiritual no proviene del hombre, no provenía de ellos en absoluto, que ellos no podían ganarse por sí mismos su salvación. Y es cierto que una vez que Dios da esa vida espiritual en el hombre, tú respondes y cooperas con Dios en cierto sentido. Pero si respondes y cooperas, es porque Dios te regeneró, es porque Dios cambió tu corazón, es porque Dios te hizo nacer de nuevo. Cuando estás muerto, simplemente estás muerto. No puedes hacer absolutamente nada. No cooperas. No puedes ni quieres cooperar. Y alguien puede decir: bueno, pero hermano, pero al menos cooperé un poquito. No, no cooperaste nada. Bueno, quizá fue un 99% Dios y un 1% yo. No, fue un 100% Dios y tú nada. Solo somos receptores de la gracia de Dios. No hay mérito en el hombre en su salvación, ni el 0.0001%, nada. Estábamos muertos y Dios es el que nos dio vida. La vida solo viene de Él, y dice el Señor Jesús que la vida espiritual viene por medio de la palabra y del Espíritu. Palabra y Espíritu. Viene por esa enseñanza del Señor Jesús, viene por medio del Evangelio y por medio del Espíritu. El Espíritu obra en nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo
Y es entonces que podemos aceptar la palabra de Cristo, el Evangelio, abrazarla con fe, y es hasta ese entonces que nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo. Solo entonces nuestra fe es verdadera. Y todo esto es demasiado para esos judíos que querían descansar en sus propias obras, en su propia capacidad para ganar el favor de Dios para salvación. Así que ellos rechazan las doctrinas de la gracia y abandonan a Jesús, porque no creyeron en Él, no creyeron a sus palabras. Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero hermanos, gracias a Dios que a pesar de que estos le abandonaron, hubo algunos que por la gracia de Dios sí creyeron en Él. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: los discípulos permanentes y creyentes. Los discípulos permanentes y creyentes. Juan 6, versículos del 67 al 71. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Después de que esos discípulos temporales e incrédulos abandonan al Señor Jesús, el Señor Jesús se vuelve a los 12 y les pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, en el original, en el griego original, esta pregunta es una pregunta retórica. Es una pregunta que tiene la intención de recibir una respuesta negativa. Se pudo traducir como: ¿no se quieren ir ustedes también, verdad? El Señor Jesús hace esta pregunta, hermanos, porque Él sabía la respuesta de lealtad que iba a recibir. Y el Señor Jesús hace la pregunta con la intención de que ellos respondieran, de que ellos expresaran en voz alta su compromiso hacia Él, para que esto fuera de ánimo para ellos. Y Simón Pedro, que ya para ese entonces ya era el líder de los 12, él responde con una pregunta y a la vez con una confesión. Versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto muestra, hermanos, un verdadero discipulado. Un discipulado verdadero y comprometido. Y fíjate cómo Pedro no habla por sí mismo, habla por los 12. ¿A quién iremos? ¿Quién nos podrá enseñar lo que tú nos has enseñado? Tú tienes palabras de vida eterna. Más adelante, Pedro vuelve a decir esto: solo tú
tienes palabras de vida eterna. Hermanos, con estas palabras, Pedro está declarando que solo el Señor Jesús dice la verdad que conduce a la salvación. Eso es a lo que se refiere. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está declarando que solo Jesús dice la verdad que conduce a la salvación. Y por eso dice, ¿a quién más podemos ir? ¿A quién iremos? Solo tú nos hablas la verdad. Solo tú tienes palabras de verdad que conducen a la salvación. No hay otro maestro como tú. Y con esto, hermanos, los 12, aunque sabemos que Judas no lo iba a hacer, se estaban comprometiendo con el Señor Jesucristo como su único maestro y estaban dispuestos a seguir sus pasos hasta el final, costara lo que costara. Y eso es lo que el Señor Jesús en Juan 8:31 le dijo a unos judíos que habían creído en Él. Él les dijo, si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que caracteriza a un verdadero discípulo? Que sigue al Señor Jesús, que conoce su palabra y está dispuesto a seguirlo, que permanece en su palabra. Ahora, hermanos, Pedro puede decir estas cosas, Pedro puede confesar estas cosas porque el Padre se las había enseñado. Porque la obra del Padre de enseñar y atraer a Cristo se había llevado a cabo en Él y en los demás, menos en Judas. ¿Recuerdan, hermanos, lo que hemos visto? Es el Padre el que en la obra de salvación nos enseña a Cristo y nos atrae hacia Él. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué? Viene a mí. Lo que el Señor Jesús describió en el debate en esa sinagoga, de lo que tenía que suceder para que alguien tuviera vida espiritual, ya había sucedido en 11 de estos 12. Por eso es que Pedro dice, versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Más adelante Pedro lo volvió a decir. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Eso no te lo reveló ningún hombre, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro fue enseñado por el Padre y lo atrajo a Cristo. Pedro fue enseñado por el mismo Cristo y por eso ellos podían decir, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y es interesante, hermanos, que en estas palabras hemos creído y conocemos de este versículo 69, los tiempos verbales están en un continuo. Nos dicen que la fe y el conocimiento ya eran suyos, pero que continuaban perseverando y creciendo en la fe y en el conocimiento de Cristo.
Ellos ya tienen el don de la vida del Espíritu Santo. Y esto que saben es asombroso. Esta frase última del versículo 69, el Hijo del Dios viviente, algunos la han traducido como el Santo de Dios. Es un título muy particular que solo se encuentra en una parte en todos los evangelios, solo se encuentra en una parte y fue dicha por un hombre que estaba endemoniado. Pero esta frase, el Santo de Dios, habla mucho acerca de Cristo. Pero ahora, para que no se enorgullecieran de su fe, estos 12, y para mostrar Cristo su propio conocimiento previo de los hombres, y para advertirles que estuvieran atentos, Jesús les dice algo más. Versículo 70. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Vemos aquí, hermanos, que había uno de los 12 que no había creído que Cristo era el Hijo de Dios, que no había creído que Él era el Santo de Dios y por lo tanto tenía un carácter demoníaco. Era un mentiroso, un engañador, un asesino. Tenía la naturaleza de su padre, el diablo, y por eso lo llama así. Uno de vosotros es diablo. Y Juan añade aquí, hermanos, de quién se trataba. Y dice el versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que incluso en este lugar tan privilegiado en el que estaba Judas, le entregó. Y esto nos lleva, hermanos, a las aplicaciones de este texto. Y primero quiero dar esta aplicación a aquellos que pueden reconocer que no son salvos, aquellos que están sin Cristo. Ya sea que sean como los de la multitud, que abiertamente rechacen a Cristo, o ya sea que seas como esos discípulos temporales que dices creer, pero que no quieres obedecerle en todo lo que Él demanda. Esta aplicación es para ti, amigo. Cree en las palabras de Cristo. Sus palabras son palabras de vida eterna. Nadie más las tiene. Nadie más te puede dirigir a un camino de vida, a un camino de salvación. Cualquier otra enseñanza de cualquier otro hombre, de cualquier otro líder religioso, solo te conducirá a la muerte. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna y por ello debes creer a las palabras de Jesús. ¿Piensas que el mundo puede ofrecerte algo mejor de lo que Cristo ofrece? Escucha con atención, amigo. Todo placer terrenal es banal. Todo placer terrenal es temporal, pasará. Y ningún placer de este mundo
puede siquiera compararse tantito con la bienaventuranza eterna de saber que estás unido a Cristo y de que eres perdonado por Dios. Ningún placer de este mundo se puede comparar con esta bienaventuranza eterna de saber que estás a salvo en Cristo, de saber que ya no hay condenación para los que están en Él. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Para ti, amigo, que estás buscando con sinceridad tu salvación, que estás orando por tu salvación, que hay un deseo en tu corazón de que el Señor obre salvación en tu vida, escucha esto, querido amigo, y te lo digo con todo mi corazón. Si tú dices, estoy orando para que el Señor me lleve al arrepentimiento y a la fe en Cristo, haces bien al orar y no lo dejes de hacer. Pero también recuerda, amigo, que es tu responsabilidad delante de Dios ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que, amigo, no te tires a la hamaca diciendo, estoy orando para que Dios me salve. No, Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Esa es tu responsabilidad, ese es tu deber. Sigue orando por tu salvación, no lo dejes de hacer, pero abandona ya tu pecado. Descansa en ese sacrificio de Cristo en la cruz que es suficiente para perdonar tu alma, que es suficiente para salvarte. Ora, pero no lo hagas de una manera pasiva. Dios no se va a arrepentir por ti. Dios no va a creer por ti. Eso es algo que Él demanda de nosotros. Así que ora, no de manera pasiva esperando nada más, sino ora y activamente ve a Cristo y arrepiéntete ya, antes de que sea demasiado tarde. Y algo más para ustedes, tener privilegios en la iglesia no garantiza la salvación. Judas tuvo privilegios que solo 12 hombres en toda la historia tuvieron. Y sin embargo, se perdió para siempre. Y sin embargo, está en el infierno. Él era un apóstol, elegido personalmente por Jesús. Era uno de los 12 apóstoles que hicieron milagros. Era uno de los que vio al Señor Jesús hacer maravillas, hacer señales. Uno de los que le siguió, que caminó con Él, que comió con Él, que escuchó sus enseñanzas. Y nada de eso lo llevó al cielo. Nada de eso. Y lo mismo ocurre con nosotros. El simple hecho de decir soy cristiano no te convierte en uno. Nacer en un hogar cristiano no te convierte en un cristiano. Conocer todas las preguntas y respuestas del catecismo no te convierte en un cristiano.
Ser bautizado, unirte a una iglesia, no te convierte en un cristiano. Todo esto es menos privilegiado de lo que tenía Judas. Y por lo tanto, nada de eso, querido amigo, nada de eso garantiza tu salvación. Lo único que trae salvación es llegar a conocer y a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo único que trae salvación es creer en ese precioso evangelio. Creer que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, vino a este mundo y tomó la naturaleza humana para poder vivir y morir en lugar del pecador. Derramando su sangre en esa cruz, recibiendo el castigo que el pecador merecía. Eso es lo único que puede darte vida espiritual, que puede salvarte, el que tú creas que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Y que Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Y que Él, como lo dijo, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Eso es lo único que trae salvación a los hombres. El creer en estas cosas, el creer en el Evangelio. Así que, amigo, asegúrate de descansar en Cristo. Es lo único que te puede salvar. Y la segunda aplicación para los creyentes. Hermanos, como hemos visto, una característica de los verdaderos discípulos es que creen en la verdad y siguen a Jesucristo, permanecen en la verdad. No eres un verdadero discípulo a menos que estés creciendo en la verdad y en el conocimiento de Cristo. Mira nuevamente la respuesta del Señor Jesús a la afirmación de Pedro, ahí en el versículo 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? En otras palabras, Cristo le dice a Pedro: si ustedes han creído y están conociendo que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es porque yo los escogí. Sí, Pedro, qué bueno que confieses esas cosas, qué bueno que las sepas, qué bueno que estés creciendo en estas verdades, pero no olvides, Pedro, que yo fui quien los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Hermanos, ¿por qué es que quizá algunos después de tantos años, algunos quizá un poco menos, pero ¿por qué es que después de esos años de que hemos sido salvos por el Señor, seguimos buscando de Él? ¿Por qué es que estamos aquí, hermanos? ¿Por qué es que seguimos creciendo y queriendo crecer en el conocimiento de Él? Respuesta: porque Él nos escogió, porque Él nos amó primero, porque Él nos llamó y porque Él nos sostiene en fe y nos seguirá sosteniendo hasta el final. Toda la gloria es de Él, hermanos. Y esto es un gran consuelo para todos nosotros. Los verdaderos discípulos de Cristo permanecerán hasta el final. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Porque Él nos amó con amor eternal desde antes de la fundación del mundo.
Y la forma, queridos hermanos, en que somos preservados por Dios es a través de su Espíritu y a través de los medios de gracia que Él nos ha dado. A través de la oración, de la palabra, de la meditación en su palabra, de los sacramentos. Es a través de esto, hermanos, que Él nos persevera en fe. Por eso les decía en la mañana, qué bendición recordar que nuestro buen pastor cada semana nos da estos medios de gracia como esos pastos verdes frescos para que nos alimentemos espiritualmente de Cristo, para que nuestra fe siga permaneciendo en Él. Los medios de gracia, hermanos, son los medios designados por Dios para llevarnos a Él. Todos los medios de gracia apuntan a Cristo, nos comunican a Cristo y son efectivos por el Espíritu Santo y obran en nosotros para perseverarnos en esa fe. Son eficaces por el poder del Espíritu en el corazón de los elegidos a través de la fe. Y el Dios Trino utiliza estos medios de gracia para matar el pecado en nosotros. Hermanos, a menudo desconocemos cuánto valor tienen estos medios de gracia hasta que los abandonamos y los dejamos. Cuando abandonamos los medios de gracia es cuando podemos valorar qué poder tienen en las manos del Señor esos medios de gracia. Hermanos, esta es la aplicación. Debemos hacer uso diligente de estos medios, sabiendo que Dios ha prometido bendecirlos y bendecirnos a nosotros y santificarnos a nosotros a través de ellos. Hace poco le decía a un joven, si tú tuvieras un remedio para mortificar el pecado de una manera eficaz y para que a la vez ese medio te dirigiera a Cristo, ¿no estarías contento con eso? Con saber que hay un remedio para mortificar eficazmente tu pecado y para dirigirte a Cristo. Bueno, ese remedio son los medios de gracia. Dios nos los ha dado para eso, para llevarnos a Cristo y para hacer morir el pecado en nosotros. Así que no los abandonemos, hermanos. No los menospreciemos. Seamos diligentes en su uso. Y hermanos, finalmente, algo que deberíamos preguntarnos de manera constante es, ¿por qué vine a Jesús? ¿Qué me diferencia de otras personas que no creen? Y el Señor mismo enseña que es solo la gracia de Dios la que nos atrajo a Él. Eso es lo que el Señor quería que sus discípulos recordaran. Y por eso la pregunta, ¿acaso yo no los elegí a ustedes, los 12? Ese himno que constantemente cantamos, cuán solemne y dulce aquel lugar. Este himno expresa, hermanos, esa preciosa realidad cuando dice en la estrofa 3,
¿por qué me hiciste oír tu voz y entrar a tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. Pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado yo. Esta letra, hermanos, resalta que si estuvimos dispuestos a acercarnos a Cristo, fue únicamente por la acción y el amor de Dios. Resumiendo la manera en que Dios obra en nuestras vidas, en lo que hemos visto en este capítulo 6, el Padre nos llamó eficazmente por medio de su palabra del Evangelio y nos atrajo a Cristo. Y nosotros respondimos a ese llamado. Y al acudir al Señor Jesús, Él no nos rechazó. Si hemos sido llamados y recibidos por Cristo, Dios nos sostendrá y nos guardará. Ninguno de los que el Padre ha dado al Hijo se perderá jamás, porque esta es su voluntad. Y hermanos, llegará aquel día donde el Señor Jesucristo nos resucite y nos llevará con Él a la gloria. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto, hermano? Yo también. Oremos, hermanos. Señor,